En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Padre Santo, venimos delante de ti con humildad y gratitud, reconociendo que tu palabra es verdad y vida. Hoy nos disponemos a aprender sobre el bautismo, no como un mero rito externo, sino como una proclamación de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento y transformes nuestras vidas. Que cada persona presente aquí sea desafiada y animada a obedecerte con gozo. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Amada Iglesia, hoy nos disponemos al bautismo en agua. Muchos pueden pensar, ¿qué es el bautismo en agua? Yo ya me bauticé. Tal vez no debería haber estado hoy, debía haberme saltado este domingo, porque yo ya cumplí con el bautismo. Yo no quiero que solamente tomes la enseñanza de hoy para el bautismo, sino como una obediencia que debemos mantener con nuestro Señor siempre. Y la obediencia muchas veces no es lo que deseamos, no es lo que queremos, no es lo que sentimos, sino es un acto consciente de sujetarme a la palabra de Dios. Imagina a un hombre que dice estar casado, pero que nunca ha tenido una ceremonia pública. Ni siquiera lleva su anillo en su mano. Y no estoy diciendo que deberías llevarlo, aunque creo que sí, a tu esposo le encantaría. Y a tu esposo también, ¿sí? Pero mira, cualquier persona que no me conoce a mí ni conoce a mi esposa, si ve mi mano, sabrá que estoy casado. Sin necesidad de preguntármelo. Entonces, si este hombre dice, yo estoy casado, pero nunca ha tenido una muestra pública de eso, uno podría decir, lo que él habla no concuerda con lo que él vive. Asimismo, es el bautismo. Es precisamente una declaración pública en la vida del creyente. No es lo que nos salva, por supuesto, porque la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo. Eso dice Efesios 2, 8 y 9. Pero sí es una proclamación visible de lo que ya ha ocurrido en nuestro interior. Desde el principio, el bautismo ha sido el sello de la iglesia. Los primeros cristianos eran perseguidos no solamente por creer en Jesús, sino porque lo habían confesado públicamente a través del bautismo. Era una declaración de que habían muerto al mundo y ahora le pertenecían a Cristo. Entonces, mira, era fácil tal vez para ellos decir, bueno, voy a la iglesia, me reúno, escucho ahí lo que dice Pedro, Pablo, y luego me voy a la casa, nadie sabe que soy cristiano. No, su declaración pública, me imagino que muchos de los soldados romanos estaban tomando apunte de quiénes eran estos que se bautizaban, porque era público, era algo visible. Pero hoy muchas iglesias, y es peor, muchos corazones han relegado el bautismo como un acto secundario, algo opcional, un rito sin urgencia. Yo me pregunto, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el bautismo? Porque Jesús mismo fue bautizado y nos mandó a bautizar a sus discípulos. Hoy exploraremos la profundidad del bautismo en las Escrituras. No desde la tradición humana, sino desde la autoridad de la palabra de Dios. Y si aún no has sido bautizado, después de haber creído en Cristo, la pregunta no es si debería hacerlo hoy, sino la pregunta es ¿qué te impide hacerlo hoy?
Pues el bautismo es un mandato del Señor Jesucristo. Muchos conocemos Mateo 28, versículo 18 al 20, cuando nos da la gran comisión. Muchos de nosotros la conocemos y dice esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es un mandato divino, queridos hermanos, no una opción humana. Jesús no dijo, si lo deseas, bautízate. Él lo estableció como parte del discipulado y si tú te das cuenta, esto es parte de la gran comisión. Aquel que tiene autoridad dice, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. No dice enseñándoles la palabra primero, enseñándoles la palabra y cuando ya sean versados en la palabra, cuando tengan mucha teología, entonces ahí sí se bautizan. O cuando ya se sientan totalmente santos, ya ahora sí ya no peco, ahora sí voy a las aguas, nunca irías al agua, porque ese estado no va a llegar hasta que estemos en la misma presencia del Señor Jesucristo. No se trata de un acto de purificación, se trata de un acto de obediencia. Martin Lloyd-Jones dijo, no podemos separar el llamado de Cristo del compromiso con su palabra. El verdadero discípulo obedece. La obediencia es algo que el Señor demanda de nosotros. Y como te digo, muchas veces nosotros queremos obedecer según lo que sentimos, pero eso ya no es obediencia. Eso es un filtro que tú le pones para obedecer según te nace, quieres o debes. Imagina esto, tú le dices a tus hijos, voy a salir, cuando regrese la casa tiene que estar arreglada. Y ellos se ponen a ver televisión y el rato que oyen que abres nuevamente la puerta de regreso, ellos se levantan rápidamente y comienzan a hacer las cosas. Uno podría decir, bueno, están obedeciendo. No, no hay obediencia. Lo están haciendo solamente para no recibir una reprensión, un castigo. La obediencia va en contra, muchas veces, o la mayoría de las veces, va en contra de nuestros deseos. Ay, es que no quiero. ¿Cómo me voy a bautizar hoy? Hablando del bautismo. ¿Cómo me voy a bautizar hoy? El agua debe estar fríísima. No. Yo a mí que me la calienten, le pongan unas ollitas de agua calientita y sí. No, hermanos, ¿qué nos pasa? Muchas veces tenemos que hacer lo que no queremos, pero debemos hacerlo conscientemente de que estamos obedeciendo a Dios. Siempre nuestro deseo va a ir en contra de su voluntad. No, me bautizaré luego. El próximo año debe haber bautismos y entonces para el próximo año, entonces ahí sí voy a estar mejor preparado y entonces me bautizo. No. ¿Qué pasó con la predicación de Pedro en Hechos 2? Él simplemente habla el Evangelio, y cuando digo simplemente no es que estoy haciendo de menos el Evangelio, lo que estoy diciendo es que da él una exposición sobre lo que Cristo había hecho en la cruz, y esta gente dice, ¿cómo podremos salvarnos? Y obviamente no estamos hablando de que el bautismo salva, quiero dejarlo nuevamente claro. Pero ellos ya habían sido conmovidos en su corazón y dice, ¿cómo nos salvaremos? Pues, cree en el Señor Jesús, ve a las aguas. Si tú crees, demuéstralo públicamente. Si tu convicción es, yo creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador, eso es suficiente para llevarte a las aguas. No necesitas un curso. No necesitas saber mucho. Si hoy es la primera vez que estás aquí y eres conmovido por la palabra de Dios, yo te animo que hoy te bautices. No tienes que esperar más tiempo. Puedes decir, no traje la ropa. Bueno, nosotros te podemos facilitar. No tienes que esperar más. Solamente tienes que obedecer. El bautismo está vinculado al Evangelio y a la enseñanza. No es un acto simbólico, sino es parte de la gran comisión y tenemos que darle esa importancia. Predicamos el Evangelio, las personas creen y como resultado de creer, pues son bautizadas. El bautismo de Jesús debe ser nuestro modelo, pues Mateo 13:17 dice, entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por qué Jesús, quien no tenía pecado, se bautizó? Pues se bautizó para identificarse con los pecadores, con nosotros. Aunque sin pecado, tomó lugar desde el inicio de su ministerio. No solamente fue sufrir a la cruz, fue su vida.
su vida de obediencia. Pues Él tenía que cumplir toda justicia. Dice, la justicia de Dios demanda obediencia perfecta y Jesús cumplió cada detalle como debía hacerse. Voy a citar otro de mis autores favoritos, pero quiero que ustedes se den cuenta que estoy citando porque quiero que ustedes vean que la iglesia a través de la historia ha tenido en alto el bautismo en agua. Y hoy nosotros no podemos tenerlo como algo menos. Spurgeon escribió, Jesús fue sumergido en las aguas del bautismo para luego ser sumergido en la ira de Dios por nosotros. Sumergido en agua por nosotros para luego ser sumergido en la ira de Dios en la cruz por nosotros. ¿Por qué más lo hizo Jesús? Para recibir la aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como Jesús fue aprobado en su bautismo, nosotros también testificamos nuestra identidad en Él a ser bautizado en las aguas. Romanos 6, 3 al 5, lo van a poner en pantalla, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es un símbolo poderoso. ¿En qué sentido? Muerte al pecado, así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros también morimos al pecado. No quiere decir que nunca más vamos a pecar. Quítate ese concepto de tu cabeza que voy a las aguas bautismales y luego de eso nunca más pecaré. Eso no sucede. Las aguas no tienen nada mágico. Las aguas no te quitan el pecado. Tú debes ser sumergido en la sangre de Cristo para que tu pecado sea borrado. Pero luego de eso, consistentemente con lo que ha sucedido en tu vida, entonces voy a las aguas y obedezco. Nada más. Y cuando digo nada más es no hacerlo de menos, sino no hay que aumentarle otras cosas. A los pastores nos puede encantar aumentarle cosas como es que tiene que estar más maduro, es que tiene que... Nada más. ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, ve a las aguas. Pero esas están frías, ve a las aguas. Pero es que para la persona, ve a las aguas, sé obediente. Eso es todo, obediencia. Si tú no puedes obedecer en un acto sencillo como ir a las aguas aunque te haga frío, ¿cómo podrás obedecer en inculcar a tus hijos la palabra de Dios? ¿Cómo podrás obedecer al Señor cuando te diga orar los unos por los otros? Cuando te diga, ámense los unos a los otros. Esas cosas son más difíciles. Y nos conlleva mucho más que meternos al agua. Nos conlleva una vida llamada a la santidad, hermanos. Comenzamos obedeciendo y deberíamos terminar obedeciendo. Obedecer no es fácil, pero es necesario. El bautismo representa que ahora caminamos en novedad de vida. Novedad de vida es nueva vida. Tu vida debe haber sido cambiada, debe haber sido transformada. No quiere decir que es una vida perfecta, ojo, porque a lo largo de lo que vivamos en esta vida, donde tendremos aflicción, donde nos equivocaremos, donde, como dice Pablo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, donde quiero hacer lo que realmente le agrada a Dios y termino haciendo probablemente lo que le agrada a mi cuerpo. Pero tenemos que recordar que es un acto de obediencia, no un acto de perfección. Tim Keller, uno de mis autores favoritos, escribió lo siguiente: el Evangelio no es solo el comienzo de la vida cristiana, es toda nuestra vida. Y el bautismo proclama esta verdad. Cuando hablamos del Evangelio, estamos diciendo que esto reclama de nosotros una vida para Él. Si Él dio su vida por nosotros, pues nuestra vida ahora le pertenece a Él. Dice Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto quiere decir que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. No dice que nosotros pertenecemos a una denominación en especial. Hay mucha gente que se bautiza y dice, no, es que yo ya me bauticé allá, pues, y ya como el bautismo de allá ahora ya no sirve para acá, o el bautismo de allá no sirve para acá. ¡Ey!
El bautismo es uno. No se trata de la denominación, no se trata de quién te bautizó, se trata de que tú hayas creído en el Señor Jesús y vayas y obedezcas. Si tú obedeciste sabiendo esto, lo hago por obedecer al Señor, aun cuando no creo que estoy en el mejor momento de mi vida, aun cuando creo que hoy no es el momento, quita todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas y obedece. Obedece. No es un acto individualista, queridos hermanos. Es nuestra identificación con la iglesia de Cristo. Entonces esto también va para todos nosotros. No es solamente, ya se van a bautizar, vamos nosotros. No, porque está declarando, la persona que se sumerge en las aguas, está declarando que pertenece a la iglesia universal de Cristo. Y nosotros como parte de esa iglesia debemos ser testigos, atestiguar. Si tú dices, bueno, yo me voy a bautizar y vas a las aguas y tú mismo te sumerges y no hay nadie que te atestigue eso, es una buena intención, es algo lindo de parte de tu corazón, pero tú necesitas identificarte con el cuerpo y el cuerpo debe ser testigo de que tú te has identificado. Yo sé que en la iglesia cristiana no solemos dar un certificado de bautismo, pero bueno, aquí sí lo hacemos. Si tú deseas un certificado de bautismo, tú te puedes acercar a las oficinas y atestiguamos. Sí, yo vi que te bautizaste. Puedo atestiguar que tú has declarado que eres un cristiano. Y a veces eso es lo que nos incomoda y decimos es que mi testimonio todavía no cuadra con lo que creo. Entonces vuelves al caso del inicio. Ese hombre que dice estar casado, pero nunca y no tiene nada para demostrar que está casado. Solamente es que la amo, es que ya dormimos juntos. No, eres un fornicario. Cásate. Quiero que reflexionemos en estos 3 puntos, queridos hermanos. El bautismo señala a Cristo en cada aspecto. Jesús fue bautizado en obediencia y nos llama a seguir su ejemplo. Él no nos está pidiendo algo que Él no lo haya hecho antes, algo que Él no haya sido capaz de hacerlo. Él nos mostró el camino y el camino va hacia la obediencia. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es hijo de mi Padre. ¿Sí te das cuenta? El que hace la voluntad, no el que hace una oración. Hacer una oración es fácil, hasta un loro puede repetir. Vivir en obediencia quiere decir no solamente hacer una oración, sino vivir acorde con lo que crees. En cada momento, cuando vas en el carro, cuando estás en tu negocio, cuando estás haciendo lo que sea, estás en la universidad, estás en el colegio, estás en tu emprendimiento. Uno a veces separa eso y cree que estar con Dios es venir a la iglesia y entonces ese es el acto en el cual conecto al enchufe, me recargo como un celular y de ahí hasta la próxima semana que me dure la batería. Entonces hay muchos que llegan con la batería en 0. Hermanos, esa no puede ser la vida cristiana. La vida cristiana demanda que muramos, así como Cristo murió. Anteayer, y les había comentado la semana pasada, tenemos un tiempo para que el liderazgo se reúna. Y fue lindo escuchar a varones, a otros hombres que Dios ha enseñado, maestros de la palabra, que pueden enseñarnos. Y nos hacían notar esto. La muerte de Cristo, ¿qué tiempo duró? 3 días. 3 días. Eso quiere decir que tiene un final. Nuestra vida aquí y la congoja que podamos tener en este mundo no es permanente. Lo que tú estés viviendo, la situación que tú estés viviendo, enfermedad, pobreza, divorcio, yo no sé lo que estés viviendo. Así como el éxito, la abundancia, la salud, lo que tú estés viviendo no dura para siempre. En esta vida tenemos ciclos. A veces estamos bien, otras veces no estamos tan bien. Pero la cosa es que nada dura para siempre. Pero en cambio, la vida que tiene Cristo, ¿cuándo morirá Cristo? Nunca. Es eterna.
Y esa vida es la que nos ha dado. Por tanto, cualquier congoja que tengamos en este tiempo terminará sabiendo de que Él ha hecho una transformación en nuestra vida que no terminará cíclicamente, sino que durará por siempre en su presencia. La eternidad con Cristo Jesús. Amén. Jesús murió y resucitó. El bautismo representa esa obra en nosotros. Nosotros también debemos morir. ¿A qué? Al pecado. A nuestros propios deseos carnales. Porque a veces consideramos que, claro, el alcohol, el cigarrillo y la droga son pecados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comemos comida chatarra todo el tiempo? ¿Eso no es pecado? Claro que es pecado. Cuida el templo del Señor. Debemos ser más responsables. No solamente se trata de nuestra vida espiritual. Debemos ser íntegros con nuestra vida. Alma, cuerpo y espíritu integralmente le pertenecen a Dios. Por tanto, cuidémoslo como que le pertenece a Dios. Jesús nos incorporó a su cuerpo y el bautismo es nuestra declaración de pertenencia. Declaramos: yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo. Si tú quieres decirlo en palabras más latinas, podrías decir: yo pertenezco a la Iglesia Católica del Señor. ¿Cómo? Sí, el catolicismo. Católico quiere decir universal. Eso quiere decir. No dejemos que nos arrebaten lo que el Señor nos ha dado. Es su iglesia. No tiene una denominación. No le podemos poner ni romana, ni lojana, ni quiteña, ni ecuatoriana, ni nada. Es la iglesia del Señor y Él la fundó. Él dio su vida por la iglesia y tú eres la iglesia cuando te has identificado con Él. Hoy te animo, si tú aún no has ido a las aguas bautismales, que hoy le digas al cuerpo de Cristo: yo pertenezco. Yo soy parte. Y la iglesia debe atestiguarlo y alegrarse, porque la iglesia de Cristo sigue creciendo. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Yo no sé cuántas personas hoy se bauticen en todo el mundo, pero cada persona ha sido redimida por la sangre de Cristo. El gran reformador Martín Lutero dijo: el bautismo es un signo visible de una gracia invisible. No es un rito vacío, sino es una proclamación de que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Si has creído en Cristo, pero no has sido bautizado, la pregunta es simple: ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Podríamos preguntarnos: ¿quién debe ser bautizado? Por cuestiones de tiempo no vamos a poner los versículos, pero te los voy a dar si quieres llevarlos a casa. Primero, los que han creído en Jesús, Hechos 8, 36 al 38. Los que han creído. 2, los que han sido regenerados, Tito 3, 5. Los que desean vivir en obediencia. Ahí sí. Y dice los que desean vivir en obediencia. No necesariamente dice los que viven en perfecta obediencia. Yo deseo obedecerte, Señor, aun cuando me cuesta. Aun cuando va en contra de lo que yo tanto anhelo, no me importa, porque yo quiero dejarlo a un lado y quiero obedecerte a ti. Aunque falle, Señor, aunque me caiga una y otra vez, me volveré a levantar, porque has puesto un deseo en mi corazón, que es seguirte a ti y ser obediente. ¿Cómo debe realizarse? Pues por inmersión. ¿No me podrán echar un poquito de agua así? Es que está fría, pastor. No. Sumergir viene de la palabra baptizo. Baptizo con P. Que quiere decir literalmente sumergirse. O más bien hundirse. Es la palabra que utilizaban cuando un barco se hundía. No es que quedó mi pierna afuera. No, me sumerjo en las aguas. Tú cuando entierras un muerto, no le dejas la cabeza o un brazo así, no, lo entierras totalmente. Eso quiere decir sumergirse. Debemos ver que esto es un acto de fe y testimonio. La pregunta es, ¿por qué es urgente obedecer?
O sea, ¿es urgente que debo bautizarme después de creer en el Señor Jesús? Sí. Y debemos despertar nuevamente esa urgencia en la iglesia. El ser obediente. Retrasar el bautismo es desobediencia. La obediencia a medias no existe. No existe. O eres obediente o eres desobediente. No es que eres más o menos. Al tibio lo vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Sé frío o caliente. Sé agua o fuego. Pero no puede ser las dos cosas. O estás en el mundo y le perteneces al mundo, o estás en Cristo y le perteneces a Él. Así de sencillo, hermanos. Por tanto, no hay tanta vuelta que darle. Concluyamos esto. Ahora recuerdo que el pastor Ángel me decía y me hacía caer en cuenta, ¿a qué edad puedo bautizarme? Y es verdad. ¿A qué edad? Bueno, el pastor Carlos enseñaba esto la semana pasada y decía, debe haber comprensión. No es como los niños que los papás los presentan y a veces los niños no saben ni qué está pasando. Porque la presentación es un testimonio público de que hay alguien nuevo en la iglesia y que fue por nacimiento, pero él no pertenece a la iglesia hasta que haya aceptado al Señor Jesucristo y se bautice. Mientras tanto, fue un compromiso de los padres de enseñarles, inculcarles, y fue un compromiso de la iglesia, en cuanto sea posible en nosotros, también corregir a esos niños y enseñarles a esos niños. No es que, anda, dile al papá nada más. No, tú también, como parte de la iglesia, tienes eso y te comprometiste. Si yo veo a ese niño, no solamente ese niño, cuando crezca y sea un adolescente, yo lo veo así, o cuando sea un adulto, pues yo me comprometí a guiarlo también. Fíjate, no solamente los pastores, la iglesia es el cuerpo, todos. No nos da un trabajo especial a cada uno. Todos somos la iglesia y todos estamos para mostrar la gracia, el amor, la justicia de Dios en cada acto de nuestra vida. El bautismo es un paso de fe y obediencia. No nos salva, pero testifica que hemos sido salvados. Es un acto de identificación con Cristo, de testimonio público y de compromiso con la iglesia. Si aún no has sido bautizado, escucha la voz del Señor hoy. ¿Por qué esperas? Levántate y bautiza, y lava tus pecados invocando su nombre. El agua no te quita el pecado, pero lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. El bautismo es más que agua, es una declaración de pertenencia a Cristo y a la iglesia. Así que, queridos hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias hoy, Señor, por el don de la salvación y por el testimonio del bautismo. Hoy reconocemos que hemos sido llamados a identificarnos públicamente contigo. Te pedimos que pongas convicción en el corazón de aquellos que no han obedecido este mandato. No son palabras las que van a convencer, es tu Espíritu Santo el que nos convence de verdad, de justicia y de juicio. Te pedimos que pongas esa convicción, Señor. Llénanos de tu Espíritu para vivir en santidad, Señor, y reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. Que cada bautismo sea una proclamación de tu gloria y un testimonio para el mundo. Señor, tal vez hay personas en este lugar que fueron a las aguas, pero que aún en su corazón ellos sienten y dicen, necesito ser bautizado. Señor, tú has hablado de un solo bautismo y tu mandato es un solo bautismo. Pero Señor, hay veces que hacemos emocionalmente las cosas. No conscientemente de obediencia, sino la emoción. Señor, pon también convicción en esos corazones. No es un acto. Es el principio de una vida de obediencia. Cuán difícil es obedecerte, Señor. Cuán difícil es ir en contra de nuestra propia carne.
Pero ¿qué hay imposible para ti? Obra en la vida de cada persona en este lugar. Para aquellos que han sido bautizados, pues para ser testigos fieles de tu amor y de cómo tu iglesia va creciendo. Y para aquellos que van a bautizarse hoy, la plena convicción de que tú eres Rey y que ese es el camino a la obediencia. Gracias, Padre, por lo que harás en esta mañana, primero y segundo servicio. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.